Bueno, el estudio, el que yo era el titular del estudio, estaba conformado por un colega arquitecto y un colega profesional ingeniero. Teníamos un dibujante fijo, que era un amigo mío. La señora de uno de mis socios era la que hacía las perspectivas del estudio. Y cuando había mucho trabajo, sumábamos a estudiantes de arquitectura, entre los que se contaba el Tano, Humberto Moirano y Lita Coxia, que ellos dos, los dos varones eran amigos míos porque juntos jugábamos en la selección de la facultad en el fútbol. Ellos venían cuando realmente había trabajo, que en ese momento, a fines del 77, habíamos tenido mucho trabajo porque se sumaba mucho trabajo de Chascomús, que era donde teníamos la mayor cantidad de obras. Por lo tanto, ellos hacían, a la mañana iban a la facultad y a la tarde, que la mayoría íbamos a la tarde por el hecho de que todos teníamos trabajo en relación de dependencia. Y a la tarde íbamos al estudio. El estudio estaba conformado por dos sectores divididos por un baño, donde de la parte que daba a la calle estaban todos los chicos, y en la parte que daba al aire y luz estábamos nosotros. Para presenciar la fecha, el 6 de diciembre del 77, estábamos casi todos, menos el chico que era el dibujante fijo, porque ese día cumplía años. Y además estaba la visita de un amigo mío que había vuelto de un viaje y me había ido a saludar. Estábamos viviendo momentos de mucha euforia por el trabajo que teníamos, sin dejar de pasar lo que se vivía afuera, el ambiente que había afuera, que uno de alguna manera lo tocaba porque teníamos amigos, compañeros, una época que en una lucha tan desigual que había entre la dictadura de ese momento y los estudiantes, y fundamentalmente de arquitectura, era bastante difícil poder llegar a tener tranquilidad, pero de alguna manera nosotros estábamos enfrascados en poder el estudio en pie y tratar de trabajar y darle de comer a más de uno. Comíamos 6 o 7 con ese estudio. Bueno, el 6 de diciembre del 77 a la tarde, no preciso muy bien la hora, estábamos en pleno trabajo. Yo estaba charlando con este chico amigo, golpean la puerta y nosotros, como era costumbre en todo estudio de arquitectura de chicos jóvenes, gritamos pasá. Cuando abren la puerta, lo primero que vimos fueron armas. Entraron alrededor de 4 o 5 personas, más las que quedaron afuera, que nosotros después, por lo que nos comentaban los vecinos del lugar, habían desocupado del piso sexto al octavo, donde ellos tenían copado toda la gente para que no se escapara lo que habían ido a buscar. Lo que habían ido a buscar, nosotros lo desconocíamos, por lo menos nosotros, los chicos, sí, porque lo conocían a este chico, porque era compañero de ellos. El tema es que ellos venían y apuntaban a llevarse de ahí a Mingo Martina. Era compañero de los chicos y aparentemente, por los comentarios posteriores, el hermano hizo todo el trámite para que él fuera a buscar apuntes al estudio nuestro, que se lo iban a dar los chicos, y esa era la venia que tenían esta gente para poder chuparlo, ¿no? Nosotros después nos enteramos que Mingo, yo no lo conocía, no vivía ya en su casa, vivía en distintos lugares. Era un militante ya afianzado en las filas de, no sé si de Montonero Soler. Bueno, nosotros ahí con esta gente adentro, a mí, a este chico amigo, nos hicieron apoyar las manos contra el vidrio que daba al aire y luz.
y al resto de los chicos los amontonó en el lugar que estaban frente, en la parte de frente del estudio. Esa parte yo escuchaba muy poco porque ellos se llevaban de a uno a un baño que había en el estudio y ahí apretaban de a uno. Y escuché decir por ahí fuerte, decían, hablen, digan si no lo conocen a Mingo Martina, porque si no nos llevamos más de uno. Bueno, eso es lo que yo escuché de Mingo Martina. No sabía quién era. Bueno, como a las, no sé, 40 minutos, una hora, golpean la puerta, era Mingo Martina. Ni bien abrió la puerta, lo agarraron, lo tiraron al piso, le apretaron la cabeza con un pie y le gritaban, cantá o te vas, cantá o te vas. Una de las cosas que me olvidé es que ellos vinieron con una persona que era compañero de los chicos y de Mingo Martina, que de alguna manera marcaba a quién era Mingo Martina. Venía a detectar quién era Mingo Martina, pues los tipos no lo conocían. Bueno, el chico ahí tirado en el piso y dice, bueno, si este apunta a alguno, nos llevamos al que apunta. Bueno, cuando pasan 20 minutos, 15 minutos serían, lo encapuchan a Mingo y vemos que sacan otro. Yo no sabía quién era quien sacaba. Aparentemente, por lo que después hablamos con Humberto, con Lita, el Tano, lo habían apretado y le habían preguntado dónde vivía Mingo, dónde se lo podía encontrar a Mingo, todo eso. Pero él no habló una sola palabra y ahí directamente lo encapucharon y se lo llevan a él. Después empezamos a charlar, una vez que se fueron estos dijeron, bueno, dentro de una hora pueden salir, quédense acá tranquilos, después de una hora se van. Y nosotros empezamos a charlar sobre el tema, recontra asustados, y ahí nos enteramos que Mingo salía con la hermana, que Tano salía con la hermana de Mingo, que había una vinculación de pareja, de chico. Y como no quiso decir nada, dijeron en vez de uno llevamos dos y llevaron dos. Realmente porque, por lo que yo sabía, ni Humberto ni el Tano eran militantes como para poder decir, bueno, llévenselo porque están metidos en algo. Estaban todo el día la verdad, o estudiaban o jugando al fútbol o haciendo actividades propias de la facultad, pero no militando. Ahora había que ver qué hacíamos después nosotros. Teníamos el auto del Tano en 49, 8 y 9 estacionado, cómo se le decía a los padres. Entonces había que llevar el auto. Agarramos el auto, lo llevamos al otro día y al otro día fuimos con Humberto y no sé si Roberto, el otro chico que estaba con nosotros en el estudio. Hablamos con los padres de la desaparición del Tano. Y a los 2 o 3 días posteriores a charlar con los padres, decidimos con Lita y con Humberto ir a denunciar el caso a la policía. Mi hermano en ese momento era juez de lo civil y comercial y le digo, trata de hablar con el comisario, con algo, si vos tenés alguna vinculación o algo, decirle que vamos a ir a hablar porque nosotros teníamos miedo, como ya habían llevado a uno, se llevaban a cualquiera, no teníamos miedo hasta de pasar por la comisaría. Bueno, fuimos, no hubo ningún problema, pero ahí directamente cuando nos tomaba, el muchacho que nos tomaba la declaración, nos dijo abiertamente que era muy difícil que volviera a aparecer. Pasado una semana ya empezábamos empezaban los rumores, lo vimos en tal lado, lo vieron en tal lado, o lo pueden ir a ver a tal lado, es decir, así un año. Y realmente ya después desistimos de cualquier otra posibilidad de encontrarlo porque ya no aparecía más.
Bueno, yo en la facultad, yo ya hacía 2 años y pico que estaba recibido y bueno, como toda época de la facultad uno tiene y de alguna manera selecciona amigos y tiene una inclinación política de alguna manera. Yo tenía muchos amigos que militaban en agrupaciones diferentes de la facultad que estaba vinculado a través primero de los trabajos prácticos de la facultad, que de alguna manera la facultad de arquitectura siempre fue de los más grandes ayudar a los más chicos. Y eso me llevó a conocer a muchachos que en ese momento eran estudiantes ya para recibirse y algunos recibidos que son desaparecidos. El caso de Fabiola de la Riva de Las Flores, Pacífico Díaz que era de Entre Ríos, y después, bueno, había compañeros que de alguna manera militaban y que tenían una relación directa conmigo a través de la profesión, porque nos habíamos recibido juntos. Pero era la Facultad de Arquitectura estaba identificada siempre con la izquierda. Era muy poco los grupos de derecha que estaban en la facultad, que de vez en cuando pegaban algunos cuetazos en la facultad, ¿no? Yo me acuerdo cuando me recibí en el 72, tuvimos que tirarnos al piso porque tiraban tiros de la puerta de la facultad para adentro. También era rechazado con tiro de adentro para afuera. El año 72, que era recién cuando se empezaba a conformar las 3A. Recién empezaba las 3A, la época de las 3A. Que a lo sumo por ahí se llevaban algunos, lo cascaban y lo tiraban. Ahora después no desaparecían, no volvían más. Era una relación normal con todo, inclusive venían al estudio. Venían amigos míos que militaban, venían al estudio sin ningún problema. Si nosotros no teníamos, yo no tenía nada que esconder, podía ser amigo de cualquiera y de alguna manera ellos militaban y yo entendía lo que hacían y los respetaba. Como el caso de, yo tuve un primo hermano desaparecido y respetaba lo que él había decidido. Y no por eso iba a dejar de verme con mi primo. Y lo mismo hacía con los chicos de la facultad. Y los chicos hacían lo mismo, es decir, nosotros teníamos una vinculación directa con todo. Inclusive después en el colegio de arquitectos nosotros jugábamos al fútbol juntos, la mayoría. Algunos militaban, otros no, pero era una vinculación directa con todos los chicos. Bueno, nosotros, no sé, cuando ni bien pasó el operativo, ni bien bajamos, ya el portero que se enteraba de todo nos dijo la ocupación del sexto al octavo, porque inclusive aparentemente lo apretaron a él para que hiciera desalojar a todo el sexto, y todo el octavo y todo el séptimo. El resto no, porque si no se iba a avivar Mingo Martina cuando llegaba al estudio. Abajo la gente, bueno, una vez que entró y que habían marcado que entraba Mingo Martina, porque lo marca abajo otro también que lo conoce, no sé quién, lo marca abajo otro que lo conoce, y ahí ya se veía, decían que cortaron la calle en 48 y 49. Directamente la cortaron, hicieron todo un operativo por este chico. Este chico aparentemente estaba vinculado a un caso en ese momento que era no sé si el coronel o general Pita, y vinculado a ese caso, no sé si estaba vinculado o no, y por eso lo fueron a chupar, ¿no? ¿Qué pasó en el estudio después de ese día? Los días siguientes, los Bueno, meses siguientes, ese el verano. estudio después, cuando nosotros nos fuimos a la hora, el único que volvió al estudio por un mes fui yo. Nadie quería ir al estudio. Es decir, no había quedado, claro, el golpe había sido muy fuerte. Los primeros días tampoco yo fui, pero después iba, me quedaba un rato, prendía la radio, me quedaba un rato y me iba. Así durante un mes, hasta que después empezaron a caer de alguna manera todos de vuelta y tratar de hacer algo normal que nunca fue normal. Nunca fue normal porque
Humberto era íntimo amigo del Tano, era como hermanos. Lita lo mismo, eran muy amigos. Entonces dejó de ser normal y empezó, a través de ellos más que de nosotros, la búsqueda del Tano por todos lados. Y ya el estudio no fue lo mismo porque al año ya nos fuimos de ahí. Dejamos el estudio ahí y yo ya fui directamente a trabajar a Chascomús. Ya uno de los socios se retiró, se fue a vivir al sur y yo con el colega profesional de Chascomús me fui a trabajar a Chascomús. Hugo, ¿había noción ustedes que vos eras un hombre grande ya en esa época comparado con los otros chicos que tenían 20 y pico? Vos Sí, eras un hombre ya de 30, sí, era maduro, para esa época eran hombres sí. maduros, ya con familia. ¿Había noción de lo que pasaba con la gente que chupaban, que la gente que secuestraban? Si había noción permanentemente, si estuvimos si- En el sentido de si ustedes sabían el destino que corrían esas personas. el destino que tenían Sí, esas personas, sí, sabíamos, sí, sí. ya en la calle se vivía eso permanentemente. Porque además ya habían llevado a varios, es decir, de la facultad. No es que ellos eran los primeros, ya habían llevado varios. Y sabíamos que el destino era desaparecía, no volvía más. Yo tenía el antecedente de mi primo también, y que ya sabía que no volvía. Está bien, mi primo por ahí capaz que era un militante dentro estaría en la segunda, tercera línea del ERP, entonces ya era una cosa mucho más que sabía que donde desaparecía no volvía más. Pero nosotros sabíamos perfectamente lo que pasaba afuera y todo. Y si salíamos, yo a veces salía con mi familia, con los chicos chicos, y sentíamos tiro en todos lados. Y nosotros, por ejemplo, vivimos en esa época, que creo que fue ahí, entre el 77 y 78, cuando es el tiroteo en el Cine 8, el tiroteo en la calle de 30 y 57, creo que fue 76, 77, por ahí, porque se me mezclan un poco los años, pero permanentemente. Inclusive cuando estudiábamos nosotros en la facultad, muchas veces estudiábamos en lugares donde sabíamos que íbamos y que podía pasar cualquier cosa, porque donde había estudiantes de arquitectura podía pasar cualquier cosa. Es lo que nos tocó vivir, lo que nos tocó. Es una generación que ha sido diezmada la nuestra, diezmada. ¿Qué les convenía hacerle de más? Porque es la generación por ahí más pensante de los últimos años. La diezmaron. Pero estaba premeditado, estaba organizado para diezmarla. Se perdieron muchas vidas. Por eso muchas veces hablan 30.000, 5.000, 8.000, no importa. Uno, dos, no importa. Son tan valiosos dos como 10.000, como 20.000, como 30.000. Aparte, muchísima de la gente que ha sido llevada sin tener absolutamente nada que ver. Nada que ver. Había lugares que iban a buscar uno, se llevaban dos. Había lugares que iban a buscar dos, se llevaban cuatro. Era así. Y en la sociedad también había distintos comportamientos, Sí, ¿no? sí. Había gente que bancaba, otra que marcaba. Sí, sí, pero ninguna duda, ninguna duda. Pero eran los que marcaban eran los menos. Los que marcaban eran los menos. Un sector de la sociedad que estaba vinculada a estos grupos que comandaban, no los grupos parapoliciales, porque los grupos parapoliciales, según teníamos entendido, eran grupos de tipos que estaban en la cárcel, los sacaban y los llevaban a levantar gente. Pero estos grupos que ordenaban de alguna manera eh, secuestrar gente, la sociedad no estaba de acuerdo. Lo que pasa es que había mucho miedo, había miedo de salir, había miedo de salir a la plaza con los chicos. La arquitectura estaba apuntada, estaban las agrupaciones eran fuertes, de izquierda,
y agarraban al primero que encontraban. También porque acá se llevaron algunos que estarían militando fuertemente en la parte armada y otros que militaban repartiendo panfletos. Acá se llevaban a cualquiera. Por eso digo que fue una lucha desigual. Desigual y sin miramientos, sin importarle absolutamente nada, quién agarraba, quién desaparecía, si dejaban hijos, si no dejaban hijos, les importaba nada. Y realmente fue finiquitar una cantidad de personas, decir, que pensantes que no realmente convenía dividir los pensantes, la mayor, minimizarlos para poder lograr lo que ellos querían, ¿no? Es una dictadura violenta, realmente violenta. Toda este tiempo que uno ha pasado y que ha vivido otras épocas, realmente volver a recordar esto. Yo siempre, mis amigos me dicen, che, ¿qué pasó en el estudio? Pasó con el caso del Tano, que es uno de los pocos profesionales de fútbol que ha desaparecido. Bueno, yo en el Museo de Gimnasia lo comenté. Comentarlo así, mis amigos me preguntan y lo hago naturalmente. Pero tener que hacer esto que estoy haciendo hoy y volver a revivirlo es fuerte. Pasar la posta, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué seguir hablando? Bueno, ¿viste? Esos testigos en la carrera de posta hay que pasar la posta y hablar Sí, y sí. contar, que no se minimice ni la militancia No, ni no, la violencia, no. porque fue... No, esto recordar es, también es, muchos chicos que no conocen realmente la historia, lo que pasó y hablan de los desaparecidos y eso realmente ni se imaginan, ni se imaginan lo violento que fue, lo violento que fue. La Plata fue La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, fueron lugares muy donde se llevaba mucha gente. Y donde había universidades realmente. Pero bueno, parte de la historia.